Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 12 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes hoy no está Rodrigo, si se dieron cuenta, yo soy el que estoy de host hoy. Rodrigo está enfermo, no con el coronavirus, solo tuvo una lesión en la espalda, entonces lo mandaron a reposo. Pero por suerte hoy vamos a tener como invitado especial a Daniel Gerbruger, que es el host del podcast de Finanzas Personales, La Asignatura Pendiente. Y por cierto, el podcast más viejo, digo yo, de Guatemala, porque ¿cuánto lo has hecho, Daniel? 5 años ya. 5 años. Yo sé que he visto un par de gente que han salido en los últimos 2 años con podcast diciendo que es el primer podcast en Guatemala, así que solo para aclarar eso. Pero también ha tenido varios segmentos en Telemundo ya por 3 años, hablando también de finanzas personales. Y por 8 años tiene el curso de finanzas, ha tenido el curso de finanzas personales en la Universidad Francisco Marroquín. Así que, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias, un honor poder compartir con ustedes y con la audiencia el tema que está, creo, tan, si no es que más relevante que el virus. Sí, así como mencionaste, pues hoy el tema principal del podcast, por si todavía no saben por las 3 menciones que hice, pero va a ser relacionado a finanzas personales y más que todo qué puede hacer uno para afrontar lo que se viene y tal vez estar mejor preparado cuando venga otra crisis financiera o económica en el futuro. Pero antes vamos a... por cierto, se me olvidó mencionar, pero vos estás en San Antonio, para que sepa la gente. Correcto, San Antonio, Texas. También está San Antonio, Zacatepeques en Guatemala. Sí, tienes razón. Mi mamá es de Zacatepeques, pero estamos ahorita aquí en San Antonio, Texas. Pero yo nacido y crecido en Guatemala. Sí, así como yo que estoy en Washington, D.C., pero que pues crecí y he vivido la mayoría de mi vida en Guatemala. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poco de cómo está la situación en Guate con el coronavirus. Se extendió el toque de queda se extendió por 2 semanas más, si no estoy mal, hasta abril 12, bueno, dos desde que se extendió. La cifra ha subido creo que hay, déjenme ver que aquí tengo la última cifra para darles, desde esta hora 47 confirmados, 34 que están activos y 12 recuperados y un fallecido. Obviamente yo creo que esos números son bastante bajos porque no sé si vos sabías esto, Daniel, pero que solo el Ministerio de Salud, solo, si no estoy mal, una clínica puede hacer diagnósticos y están promediando 10 diagnósticos al día de pruebas. Entonces esto es un tema que hemos hablado nosotros en 2 podcasts, de que o sea, no importa, igual aunque sean más pruebas, si solo hay una clínica diagnosticando, va a ser imposible saber el número de infectados. Entonces obviamente pues por lo visto eso no se ha mejorado, aunque ya había anunciado el presidente la semana pasada que iban a entrar más, o esta semana creo, el domingo pasado fue, que esta semana iban a llegar 50,000 pruebas, si no estoy mal. Ahí está la situación. Y también pues yo quería tocar el tema de que el Ministerio de Economía en su cuenta de Twitter puso los precios promedio de 34 productos de la canasta básica, y esto lo hicieron, prácticamente están haciendo control de precios, incluyendo de mascarillas, que para cualquier, bueno, si bien para cualquier economista que vayan a entrevistar y cualquiera que yo creo que se interesa en economía sabe que lo único que causa el control de precios es la escasez. Me parece a mí o sea, incluso que hagan esto con mascarillas. Puse un ejemplo yo en nuestro Twitter, que ahí nos pueden seguir en FabriPod, como ejemplo que qué pasaría si trataran de poner un control de precios sobre las mascarillas.
ahorita en todo el mundo está subiendo el precio de las mascarillas. Debe ser bastante difícil de conseguirlo de los que están produciendo esto. Entonces, obviamente, para cuando llegamos hasta el final, ya después de que se importó en Guatemala y todos los que van a ser los que vendan estos productos, obviamente a ellos ya se les subió el precio. Y si el control de precio que ponen va a ser muy alto, donde se les hace muy caro vender, lo único que va a pasar es de que nadie va a vender mascarillas. Me parece una medida bastante no pensada. No sé si ustedes alguna opinión al respecto de eso, Daniel. No, pues yo creo que solo esto va a seguir incrementando los retos que está pasando la población mundial, pero particularmente en Guatemala, y te das cuenta que ahí sí que la falta de los exámenes va en dos vías, ¿no? Por un lado nos está dando esta ilusión de que hay pocos casos en Guatemala y se está casi que vilificando a aquellos países donde parece haber más casos, de la mano con más pruebas. Pero a su vez, lo que nos lleva es, por un lado, la ignorancia, ¿no? Quizás nos está dando tranquilidad, pero a su vez estamos haciendo una acción en base a falta de pruebas, ¿no? Entonces estamos destruyendo la economía sin considerar que no estamos teniendo pruebas para tener a todas las personas en casa. Nosotros, interesantemente, teníamos en una caja teníamos varias máscaras que habíamos usado para unos proyectos y una caja de guantes. Y ahí la tenemos. De perlas ahorita. No, ni la estamos usando realmente. Solo me parece interesante que algo que jamás nos imaginamos que iba a aumentar su valor, ¿no? De repente, si se supiera dónde están, al rato nos vienen a robar la Eso casa. te iba a decir, pero no digas eso, porque yo sé que el FBI literalmente raided la casa de alguien en Nueva York que estaba vendiendo, que tenía no sé qué cantidad de mascarillas y guantes y eran los respirators que tenía y los estaba vendiendo a saber qué precios, ¿verdad? Pero el FBI llegó y pues lo arrestaron y todo. Entonces no querés hablar mucho de eso. No, y el riesgo acá con lo que estás mencionando del control de precios es que en tiempos de crisis a todos nos entra ese deseo de mandar a la hoguera a los que tienen recursos, no sea a las personas que tienen la disponibilidad de efectivo o a las personas que resulta que tienen la producción o el acceso a la venta de las mascarillas o los guantes, cualquier necesidad que tengamos. Y lo que se nos tiende a olvidar es que todo va a regresar a puros incentivos, ¿no? Si, como dices tú, llegamos a un punto donde le aumentamos el precio a nivel mundial de estos recursos, pero a su vez lo limitamos en Guatemala a cuánto se puede vender, esta persona va a decir, yo no pierdo mi tiempo en estar perdiendo dinero, ¿no? Entonces, claramente creo que las personas ahorita están situadas en una posición donde si esto continúa, la realidad nos va a mostrar que esto no es sostenible. Punto. Simplemente no va a haber acceso a. Sí, y la verdad, el rango de precios, la verdad, no conozco la flexibilidad era de 6 quetzales. No estoy al tanto de cuánto se están vendiendo las mascarillas ahí, pero aquí ya te subieron el precio para varias cosas. Digamos, por ejemplo, si alguien quiere pedir que vengan aquí hacerle, digamos, Amazon o que te vengan a hacer los groceries, se me fue la palabra. Que te vengan las compras del mercado. Sí, cabal, que te lo vengan a dejar a tu casa, que compras de supermercado, que te vengan a dejar a tu casa, ya te subieron el standard tip, la propina estándar, también el fee que a uno le cobran por venir a dejárselo, y aparte de eso, pues es imposible encontrar horario. O sea, yo todavía no he encontrado, entonces me toca salir. Pero la cosa es de que es una realidad y me imagino que ahorita que probablemente bastante de los productores se dediquen a hacer tal vez otras cosas para durante esta crisis, vamos a ver el incremento de precios en muchos productos y puede llegar a afectar donde va a haber, en cambio donde va a haber escasez también en productos de la canasta básica en Guatemala. Esperemos que no llegue a eso. Pero sí me pareció totalmente la mala movida, que por cierto, una mala movida, sí, yo estaba tratando de buscar estos precios, no los encontré en el sitio web del Ministerio de Economía,
que parece que todavía es el mismo que hicieron en 1996, por si alguien lo quisiera ir a ver. No sé si alguien es suficientemente grande para recordarse de los sitios Angel Fire que uno podía crear gratis, parece así. Pero la cosa es que en Twitter encontré estos precios, por si alguien los quisiera ver, en el Twitter del Ministerio de Economía. Pero ahora sí, bueno, pasemos al tema principal. Todavía no sé si han salido los números en Guatemala, pero en Estados Unidos, donde igual comenzó un poco antes todo esto, ya están empezando a salir los primeros números que indican que lo que se viene para la economía va a ser algo bastante, bastante feo. Ya el día de hoy se anunció de que 10 millones de personas han sido despedidas, y esto lo saben porque cuando despiden a alguien pues pueden ir al gobierno a reclamar lo que se llaman los beneficios de, no sé si despido, sí, de desempleo. Y bueno, la cosa es que en 2 semanas 10 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos. Estas son las primeras 2 semanas prácticamente de los encierres, porque hasta esta semana algunos estados estaban mandando a encerrarse a la gente. Y obviamente esto va a seguir, pues, lastimosamente empeorando. Yo creo que se nos viene una crisis peor que la que tuvimos en el 2008, que no sé si cuánta gente se recuerda de eso, pero sí fue bastante mala. En ese entonces, 10% de la población de Estados Unidos los que tenían trabajo perdieron su empleo. Aquí ya faltan, con que se llega a 13 millones de gente que ha perdido su empleo, vamos a llegar a ese número. Entonces yo sí creo que esto va a subir. Y obviamente si aquí se va a poner mal las cosas, en Guatemala también puede ser que se pongan hasta peor, porque sabemos que nuestra economía, que como dice Rodrigo, que no está en ese podcast hoy, pero como él dice, que vivimos en una recesión perpetua, ahí toda crisis nos afecta más, especialmente para el gran porcentaje gran porcentaje de la población que tenemos que es de escasos recursos. Pero bueno, Daniel, si nos podrías contar un poco de qué pudiera hacer la gente ahorita para prepararse para lo que se viene, los tiempos duros que vamos a ver en los siguientes meses y posiblemente años. Mira, lamentablemente ahorita creo que es muy tarde para llegar con un mensaje de calma e inspiración. Y yo creo que, por ejemplo, los mensajes y los episodios que he estado compartiendo por los últimos 5 años permitían que eso fuera un mensaje agradable y aspiracional, ¿no? Decir, haz esto, mejora esto, haz aquello. Había tiempo, había prosperidad. Lamentablemente, ahorita estamos en una situación donde hay incertidumbre, hay escasez y acceso, escasez en general de la habilidad de elaborar y generar ingresos, y a su vez limitaciones en el acceso a productos. Hasta ahorita en la mayoría de lugares, por lo que entendemos, todavía no hay escasez de productos, pero sí hay limitación de acceso, y ese acceso viene limitado no solo por las colas que se han generado a base del miedo, pero también a modo que el tiempo va pasando y las personas están perdiendo la habilidad de generar ingresos y se van eliminando esos pocos dólares, esos pocos quetzales que habían en la billetera o en la cuenta. Pasamos de tener limitaciones para adquirir los productos a no tener los recursos para adquirir los productos. Entonces, lamentablemente, una conversación como esta es muy difícil porque desde un inicio creo que empezamos con una desventaja, y es que probablemente todo lo que vamos a hablar no va a ser ni agradable de escuchar ni fácil de solucionar. Sí, ya vamos tarde, como vos decís, por eso la segunda parte de esto quería que fuera, bueno, qué pudiéramos hacer en el futuro para prepararnos para la siguiente, porque si así como vos decís, ahorita sí va a ser un tiempo de, yo creo, donde todo lo que mucha gente se había acostumbrado a un estilo de vida, donde va a tener que cambiar mucho y a veces a la fuerza, lastimosamente, ¿verdad? Pero pues cómo gastaba su dinero y todo eso. Sí, notemos que es un estilo de vida que si nos metemos a conceptos económicos bien complejos,
sí hubo desde un inicio, desde la recesión del 2008-2009, fue bastante artificial, pero las personas no querían escucharlo. Y los efectos que hay en la manipulación de la moneda a diestra y siniestra, creemos que mientras nosotros tengamos dinero, no nos importa. Pero claramente eso constantemente nos está afectando. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 10 años más o menos? Los precios, voy a hablar específicamente de un indicador bien claro, y es los precios de bienes raíces se fueron hasta el cielo. Varias empresas... Otra vez, correcto. Sí. ¿Y qué pasó? Se nos olvidó qué pasó en el 2008, ¿no? Y ahorita empieza ese miedo de qué va a pasar después. Se empezaron a sobrevalorar un montón de empresas, empezaron a abrirse un montón de oportunidades, mucha contratación, mucho consumo. Entonces volvimos a caer en ese mismo ciclo donde, a modo que el mensaje de prepararte para una crisis era, o sea, la gente decía, esto no va a pasar, o sea, no podemos ir nada más que para hacia arriba, ¿no? Y ese es el primer riesgo que existe cuando creemos que no va a pasar, ¿no? El escepticismo lo debimos haber tenido por los últimos 10 años, pero en algún momento lo perdimos, y varias personas, varios economistas ya venían sonando las alarmas de que algo iba a pasar con la siguiente caída, solo no se sabía exactamente cuándo, y a todos nos vino a sorprender. O sea, nadie se imaginó que iba a ser en el 2020 y mucho menos de la forma tan radical que fue. Pensemos en el 2008, pues las personas aún tenían la habilidad de salir a trabajar. Ahorita, aunque tú quieras salir a trabajar, en la mayoría es casi que se ha vuelto un crimen salir a intentar producir, ¿no? En aquel entonces no estaba pasando. Entonces, ¿qué hacer? A mí me gusta empezar mucho con la mentalidad. Yo creo que la forma en que nosotros procesemos las ideas sobre la crisis va a impactar mucho cómo vamos a manejar las finanzas durante y cómo nos vamos a preparar para la siguiente etapa. Y una de las cosas que creo que las personas han olvidado, si es que alguna vez han sido expuestos a esto, es que el dinero que nosotros recibimos no es completamente garantizado todo el tiempo. Tanto la fluidez de ese dinero, es decir, si lo tenías por un trabajo, el hecho de que lo estabas recibiendo hace un mes, eso no garantiza que lo ibas a recibir el siguiente mes. Pero caemos en esa falsa creencia de que existe tal cosa como seguridad laboral, y claramente esta crisis nos muestra que no existe. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa en un tiempo de prosperidad como estos últimos 10 años que hemos tenido? ¿Será que yo sí tenía seguridad laboral? Pues probablemente muchas personas sí lo tenían. El problema es que si tu mentalidad es, entre comillas, tengo seguridad laboral, rara vez implementas los comportamientos y las acciones que a la hora de que esto pase te permitirían navegar lo más estable. Entonces es número uno. Y la número dos, que se nos tiende a olvidar en esos tiempos de prosperidad al ignorar que pueden venir estas crisis, es que creemos que el equivalente de riqueza es consumo, y fue lo que tendió a pasar en los últimos 10 años. O sea, ese consumo, yo no diría desmedido, porque aquí nos metemos algo muy subjetivo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a ser eso para una persona? Quizás para ti no sea tan importante, pero lo que está mostrando a nivel mundial esta crisis en sus inicios es que claramente el mundo, particularmente en el contexto de esta grabación, Guatemala y Estados Unidos, no estaban listos. O sea, nadie se preparó, muy pocas personas se prepararon para gestionar una crisis como esta. O sea, básicamente ahorita piensa como las sillas musicales. La música estuvo por 10 años y llegó un punto donde nos pusimos cómodos. Nunca pensamos que la música iba a parar y de repente quitaron sillas y todos se tuvieron que sentar, y pues ahorita no hay sillas suficientes para muchas personas. Sí, a mí lo que me sorprende es de que la verdad, y bueno, más o menos ha sido la realidad en todo el mundo, porque hasta cierto punto, o sea, Estados Unidos lleva la batuta en este sentido, pero en Estados Unidos tal vez es peor, pero la gente, por lo más que gana bien y podría tener ahorros,
esa mentalidad no hay. Incluso pasó lo del 2008, donde a muchos estaban con demasiada deuda, ya fuera de tarjeta de créditos, que habían comprado una casa que tal vez no la podían pagar. Y es como que rápido se le olvidó eso a la gente. Y yo creo que en términos de finanzas personales, estamos tal vez hasta peor que estábamos en el 2008, ¿verdad? En el sentido que hay más gente en deuda. Bueno, sí, o sea, solo hay más gente en deuda, gente con menos ahorros. Entonces, afrontar esto con esas dos cosas va a ser bien, bien difícil, obviamente. Va a ser bien difícil y lo que tiende a pasar ahorita es que pocos están dispuestos a tomar esa responsabilidad personal, ¿no? Empezamos a culpar al empleador, a las circunstancias, al gobierno. Y pues yo te diría, a título personal, yo sí creo que aquí los gobernantes están teniendo una tremenda responsabilidad en hacer la ejecución de parar la economía, como Sí. está pasando, decía alguien en la India. O vamos a morir del virus o vamos a morir de hambre. Y la realidad es que muchas personas estarían dispuestas a... ¿Sí me escuchas ahí? Sí, aquí. La realidad es que muchas personas estarían dispuestas, y te pregunto porque me aparece aquí un micrófono con una X. No, pero así aparece normal en el programa. Ok, nítido. Sí. Entonces está esta idea de o te vas a morir de hambre o te vas a morir del virus. Y la realidad es que hay muchas personas que estarían dispuestas a decir, mira, si vamos a vivir en un ambiente auténticamente libre, yo debería tener la libertad de, si yo me quiero arriesgar, me voy a arriesgar y ya estuvo. O sea, me va a dar una gripe elevada, no quiero perder la habilidad de gestionar mis alimentos, deberías de dejarme. Pero obviamente eso es un poco más complejo. Pero no podemos dejar de atribuirle un poco de responsabilidad a los gobernantes. O sea, ellos están tomando esa decisión. Yo creo que bastante responsabilidad. La verdad, yo desde el principio y ahorita, conforme más estoy leyendo noticias sobre esto y están saliendo más los números económicos, más pienso que yo siento que ha sido un poco irresponsable las medidas que ha tomado los gobiernos. Y teníamos un par de ejemplos de cómo sí se podía afrontar esto sin tener que completamente parar la economía. No se prepararon así, entonces casi que les quedó esto como único recurso. Y encima de eso, mucha gente está a favor de esto, obviamente, porque pues, se le ha sembrado el pánico a la gente. Y sí, si se muere 2% de la población, obviamente es bien duro, pero la realidad, especialmente para nuestros países, para Guatemala, para el resto de Latinoamérica, para todo el tercer mundo, es que la gente, si no gana, o sea, hay mucha gente que vive día a día, entonces, o sea, y nosotros, pues ya hemos visto noticias en Twitter pues conozco gente que ha dado donaciones y eso, y nosotros tratamos de llevar un par de gente del sector informal, y sí, las historias que hemos oído es de gente que nos dice, sí, ya subió el precio del transporte y todo, yo solo estoy tratando de hacer lo que pueda para sacarme, o sea, para poder pagarme mi cuarto que me cuesta 25, 30 quetzales para poder tener algo para comer para el siguiente día. Entonces, la gente que está bastantes veces, o sea, yo sé que el argumento es, bueno, es que o nos morimos o no, pero la realidad es, la mayoría de gente no se va a morir por esto, la mayoría de gente no va a tener que ser hospitalizada. Obviamente sí da miedo, pero lo que están haciendo ahorita es un parón. O sea, es como alguien lo vi en Twitter, que alguien lo puso y me pareció buena. Lo pusieron en inglés, pero fue algo como we're not slowing down the economy, we're slamming the brakes at 240 miles an hour, ¿verdad? O sea, no estamos parando poco a poco, sino estamos literalmente echándonos el frenazo cuando vamos a 200 kilómetros por hora, y eso es lo que está pasando. No para desviarnos mucho con esto, pero sí, como vos decís, sí, aquí tal vez en el 2008 muchos decían, bueno, pero es que la gente se puso a comprar casas cuando no debían. Bueno, igual eso fue porque el gobierno estaba mandando todo tipo de señales, está facilitando para que la gente, o sea, está empujando para que la gente comprara esas casas. Entonces también hay un argumento, pero igual, si alguien lo quiere ver como era responsabilidad personal porque gente no debe haber hecho eso,
ahora la realidad es un poco diferente, porque si bien, ok, deberíamos de ser un poco más responsables con nuestras finanzas personales, los gobiernos son los que están causando esto, ¿verdad? Sí, no, y ahorita creo que el reto aquí es que estamos queriendo, y voy a hacer ese punto para hacerlo bien puntual y luego ver la arista de finanzas personales. Y es que estamos tratando de solucionar esta situación a nivel mundial con el mismo método, cuando claramente cada lugar, empecemos por países, vayámonos a ciudades, estados, departamentos, son diferentes. Un ejemplo bien puntual, imagínate Guatemala está cerrado ahorita, Estados Unidos también. La gran diferencia es que en Estados Unidos hay una infraestructura que permite que todos los niños que están inscritos en un colegio público en el país, que es más o menos el 90%, hoy están recibiendo comidas diarias de 2 tiempos y comidas los fines de semana. O sea, existe la infraestructura para que, aunque los padres estén desempleados en casa, ellos están recibiendo comida todos los días. Eso no existe en Guatemala. Entonces, por otro lado, estamos haciendo el mismo método, mandar a todo el mundo a casa. Obviamente, ese privilegio no se puede sin darle cabeza, ¿no? Yo creo que ahí es donde, si lo vemos en el lado de finanzas personales, si lo vemos en el lado personal, es que hemos querido hacer un poco de eso, ¿no? Hemos querido actuar imitando lo que estamos viendo, ya sea en la calle, en redes sociales, usualmente ubicado en otros países, y siguiendo ese mismo comportamiento. Decimos, yo quiero ponerme eso, yo quiero comprar esto, sin pensar las implicaciones locales y personales que eso tiene. Y obviamente ahorita empezamos a ver el resultado, porque regresemos hace un mes, o sea, recordémonos así, pensando como en los años prósperos de antaño. O sea, el mundo parecía que iba solo para adelante y tú ibas a cualquier rincón del mundo y lo que mirabas era prosperidad, o al menos símbolos de prosperidad. Sí, 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 cabal, ahí como vos lo decís, o sea, todo, y yo creo que en parte la sociedad de cómo está ahora, de que un punto, y no me gusta echarle a mí ¿cómo se llama? Más a lo que son las redes sociales y todo eso, pero sí lo que se ha vuelto, que se ha vuelto todo medio competencia un poco, ¿verdad? Con gente, y gente está viendo pues esto de viajar y todo eso, y yo creo que eso hace que la gente tal vez se eche sus viajes que no se debería echar y todo eso. Uh-huh. Y mucha gente que va a estar en nuestros países no tenían ese, ¿cómo se dice? El disposable income, para poder, sí, o sea, que lo va a ser más difícil para poder afrontar esto. Pero sí. Este es tremendo. Entonces, regresando a tu pregunta inicial, ¿qué hacer, no? Obviamente ahorita estamos en medio de esta crisis y yo regreso a la cura tan sencilla, el equivalente de lavarte las manos y no estornudar enfrente de otros. Me gusta decir que de veras eso ya lo veníamos haciendo, y si no lo estaban haciendo las personas, pues eso dice mucho de cómo estaban viviendo. De veras que el mundo no debió haber cambiado sus hábitos, algo bien sencillo que supuestamente eso hubiera evitado este caos. Y lo mismo pasa con el presupuesto y control de gastos, algo bien sencillo que hace 2 meses, hace un mes, parecía hasta ridículo. Yo he venido insistiendo que ese es uno de los puntos iniciales donde la persona, si tan solo se sienta a hacer un presupuesto mensual diferente cada mes, va a haber una transformación en sus finanzas personales, porque les va a permitir identificar a dónde se está yendo cada quetzal y cada dólar sin excepción. Pero ese presupuesto no es solo una vez, sino que tiene que ir acompañado de lo que se conoce como el control de gastos. Y ese control de gastos varía. ¿Por qué? Porque en el mes tienes muchos gastos variables. Es decir, tú vas al supermercado, nunca vas y gastas exactamente 100 quetzales o $100 o $20 o 20 quetzales, sino que usualmente es 25, 26, 27 algo. Solamente hay una variación ahí. Y cuando tú vas acumulando eso, claro que se empieza a volver una gran cantidad de dinero. Entonces el control de gastos, que en mi experiencia es el aspecto más importante, es tú fuiste al supermercado, te gastaste digamos unos 600 quetzales, unos $82.
regresas a tu presupuesto y anotas cuánto de lo que habías presupuestado para el supermercado ya te gastaste y haces una simple resta y pues ahí tienes el resultado, ¿no? Entonces te permite ir monitoreando cómo va tu mes. Eso te da la habilidad de, ok, ya vamos a mediados de mes, ya nos gastamos más de lo que pensábamos. Bueno, entonces puedes recalibrar a modo que vas avanzando. Ahora, lo mismo, pero no te quería interrumpir, solo 2 preguntas para esto. Porque obviamente esto, la verdad es algo que uno lo ha oído en todo, o sea, todo lo que tiene que ver con finanzas personales. Oís que uno lo debería de hacer. Y ya sea por hueva o por ganas de no hacerlo, un montón de gente no lo hace, pero para darle el empujoncito tal vez a la gente que lo haga, vos decís, uno arranca casi como desde cero, como decís, bueno, yo medio estimo que me gasto esto este mes, o uno debería arrancar, bueno, le voy a poner para este mes, voy a estar esto en... Iba a decir, idas al restaurante, que ahorita es imposible, pero me entendés, en idas al restaurante, idas al súper, en comprar esto, en comprar, o sea, cómo, si uno está comenzando desde cero, ¿cómo arrancás? Y creo que estás respondiendo esa pregunta, pero también mi segunda pregunta, para mucha gente que ahorita va a tener deudas que tal vez, o sea, que tal vez se van a ir incrementando o que ya cargaban deudas, ya sea de tarjetas de crédito y este tipo de cosas, ¿cómo, o sea, obviamente tenés que meter eso entre todos tus gastos o cómo le haces? Wow, pues empecemos con la primera. Yo creo que cómo comenzar. Ahí tenés claramente la mecánica es fácil de entender, pero es difícil de ejecutar porque regresa a comportamientos y hábitos que tenemos, ¿no? Para empezar, el hecho de que lo vemos como algo tan sencillo, incluso a veces hasta ridículo, ¿no? Imagínate, tú ves a una madre en un supermercado sacando un sobre con dinero. Rara vez se lleva el título de la persona más a la moda o más reconocida, ¿no? Usualmente lo ridiculizamos un poco. Hasta la persona en la caja te puede hacer una cara como de desesperación de por qué estás perdiendo tiempo, ¿no? Pero son esas pequeñas acciones lo que permite los mejores resultados. Para comenzar, es importante meternos el chip de que esto no va a cambiar o no va a tener un éxito inmediato. Esto toma meses, porque lo que estás haciendo es que constantemente estás monitoreando y diagnosticando. Al pasar de los meses, lo que va a pasar es que vas a desarrollar un estimado casi atinado de cuánto te estás gastando. O sea, eso nos pasa a nosotros. Te podemos decir casi con claridad cuánto se nos va en los gastos fijos y cuánto en los variables. Obviamente siempre hay un más menos, pero eso es precisamente lo que vas ajustando, ¿no? Al inicio usualmente es una especie como de investigación tipo FBI o de CSI, donde tienes que ahí sí que navegar todo eso que has ignorado por mucho tiempo. Y el error y el reto más grande es que la mayoría de personas se dan por vencidas en las primeras 2 semanas porque dicen, no, esto es demasiado complicado, o a su vez dicen, oh, yo no tengo tiempo para esto, estoy muy ocupado. Pero regresemos a la enseñanza más sencilla, ¿no? Si supuestamente el lavarnos las manos y el tener mejor higiene nos hubiera evitado este lío mundial, pues no había más que decir, ¿no? Solo había que constantemente hacerlo. Entonces sí suena muy aburrido, pero la realidad es que la forma de gestionar tu dinero en general es aburrido. Lo que es divertido es cuando tú lo haces bien y puedes darte los gustos que quieres. Ahí es cuando se vuelve divertido. Pero es en ese proceso de cocina. Muy pocas personas les fascina pasar horas cocinando para comer en tan poco tiempo, ¿no? Pero la realidad es que la buena comida viene con ese mismo proceso repetitivo y aburrido. Lo mismo pasa con el ejercicio. Yo creo que ahorita lo que nos estamos dando cuenta es que el ignorar y el buscar recetas instantáneas, ¿no? Como decir, dime qué tengo que hacer, los 5 o 10 pasos para que ya yo cambie mis finanzas. Hay personas que te las van a ofrecer y lo hacen muy bien. Yo lo único que me estoy dando cuenta es que si esos métodos funcionaran, claramente no estaríamos teniendo este problema ahorita. Es como la pérdida de peso, ¿no? Hay personas que se han hecho millonarias vendiendo recetas mágicas para perder peso, pero tú ves usualmente esas personas que se metieron a esos productos y esos regímenes
años después, meses después, la historia ya no es tan exitosa como pensamos. Y es porque lo básico, los principios más aburridos tienden a tener mucha sabiduría en ellos. Entonces, 2 consejos bien puntuales, eso es garantizado. ¿Garantizado por qué? Porque lo peor que puede pasar es que una persona viene, ordena su presupuesto, lleva su control de gastos por varios meses, al rato está viendo que todo va en orden y dice, hombre, esto no me gusta, esto es ridículo, no tengo tiempo para esto. O sea, inmediatamente lo puedes dejar de hacer y no hay ningún costo para hacerlo. Yo creo que ahí está uno de los principios más bonitos, justo como el de lavarte las manos, ¿no? Eso en general, en aquel tiempo, cuando el jabón antibacterial estaba disponible hace un mes, era fácil seguir ese consejo, ¿no? Entonces ahí para comenzar, y luego con las deudas, ahorita es complicadísimo porque la realidad es que si la persona se va a endeudar en esta crisis, te vas a endeudar, o sea, y es mejor que una persona tenga el acceso a esa deuda para sobrevivir esto, a que no tenga nada. O sea, aquí básicamente nos estamos topando con 3 categorías de personas. Está la persona que tiene ahorros, está la persona que no tiene ahorros y tampoco tiene acceso al crédito, y está la persona que no tiene ahorros pero tampoco tiene acceso al crédito. Yo creo que si tenemos que elegir en cuál no queremos estar jamás, es en esa última, ¿no? No tienes ni ahorros ni tampoco tienes acceso al crédito, y usualmente ese grupo va acompañado de una pérdida de ingresos o de trabajo, ¿no? Entonces, el que está en la gloria ahorita es el que todavía tiene ingresos, que tiene ahorros y que tiene acceso al crédito y que encima tiene orden financiero. Si tienes esas 4, yo creo que esta crisis solo es un estrés general, no es una destrucción financiera en tu casa familiar. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien se va a endeudar? Pues acá yo lo recomendé esta mañana en un programa de radio, es que básicamente hagan ese mismo ejercicio de presupuesto y de control de gastos separado, titulado Crisis Coronavirus, donde ustedes puedan ir anotando todo quetzal o todo dólar que estén usando en esta crisis, y en este caso si lo están financiando, irlo apuntando para que ustedes puedan ir calibrando y midiendo cómo eso se va acumulando. No hay nada que hacer ahorita. Ahora, cuando ya venga el momento de empezar a pagar, por lo menos tenemos un dato exacto de cuánto fue que nos costó eso, y luego crear un plan para pagarlo de regreso. Ahora, ¿qué va a pasar? Te digo, lamentablemente, al momento de esta grabación estamos en una situación donde no tenemos ni idea cuándo las personas van a poder regresar a trabajar con toda fuerza. Algunos que están trabajando tienen ahorita el privilegio de todavía recibir ingresos, pero poco a poco empezamos a escuchar más la reducción de ingresos, y eso pues obviamente va a llevar a ahí sí que a otro mundo económico que no era el de hace un mes. Entonces, ¿qué te diría yo con eso? Esos son otros 20 pesos, sin sonar irónico en esto, pero vamos a llegar a ese punto donde te digo que si logramos pasar esta crisis y alguien termina con 2 meses de deuda, pero la crisis la logró navegar con comida, techo y luz, hombre, eso ya es una bendición. Reitero, me da tristeza por los que no tienen acceso ni a ingresos, ni a ahorros, ni a crédito. Ahí es donde sí está muy, muy complicado. Pero no hay una píldora mágica para la salida de deudas, y por eso si lo tratamos como de avanzarnos 1 año, 2 años adelante y decir, bueno, ¿qué vamos a pensar sobre esta crisis cuando haya pasado? He ahí la importancia de mantenernos fuera de deuda de consumo y estar constantemente ahorrando. El otro principio, que es el más importante en todo esto, es tener un filtro altísimo y súper escéptico de qué cosas nos sirven como un activo y como un pasivo en nuestra vida. Ahorita las personas que tienen una columna, este es un concepto de Robert Kiyosaki, ¿no? Las personas que tienen más pasivos o liabilities en su vida, ahorita no están durmiendo bien. El que está durmiendo bien es el que tiene más activos que pasivos, ¿no? Entonces, estar constantemente, ¿qué es si es un pasivo, qué es un activo en mi vida, qué es un costo operativo? Ahora, tal vez, perdón, no te quería cortar, pero tal vez para aclararle a la gente un poco, ya en cosas de finanzas personales, para aclararle qué es un activo y qué es un pasivo. Uh-huh. ¿Cómo clarificar? Me encanta la definición justo de Robert Kiyosaki, lo hace de una forma tan sencilla, y dice, un activo pone dinero en tu bolsillo y un pasivo te quita dinero de tu bolsillo. Él en inglés lo dice como assets, que sería el activo, feed you, es decir, te dan de comer. Liabilities
eat you, te comen, y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ejemplos bien puntuales. Por ejemplo, alguien que tiene, y este es un tema controversial, pero yo creo que ahorita, en medio de esta crisis, creo que las personas están un poco más dispuestas a considerar la validez de esta propuesta. Y en general, un carro sacado al crédito tiende a ser un liability, es decir, un pasivo. ¿Por qué? Número uno, se está depreciando, ¿no? Todos los días se deprecia. Y número dos, tú estás pagando interés sobre algo que se está depreciando. Entonces, en lugar de que tú tengas una inversión, digamos, si agarras esa misma cantidad de dinero y la metes y te está dando un retorno a cierto porcentaje, eso va a tu favor sin que tú tengas que estar poniendo esfuerzo extra versus el carro. Ahorita está la crisis y los acreedores igual quieren su plata. Algunos están diciendo, oh, págamelo después, pero igual lo quieren, no lo están perdonando, ¿no? Entonces hay un ejemplo, pensemos un pasivo, ¿no? Alguien que tenga un negocio, por muy pequeño que sea, que le está dando dinero en esta crisis, ahí es un activo. Pero ¿qué tiende a pasar con la mentalidad que nos metemos en términos de las finanzas personales? Rápido pensamos en cosas de consumo y el consumo en general tiende a ser un pasivo, tiende a ser un liability, más si es financiado. Rara vez en los últimos 10 años pensamos, wow, estamos viviendo momentos de prosperidad extrema en el mundo. ¿Cómo me hago más o cómo adquiero más activos en mi vida? Eso usualmente no fue lo que conversamos, ¿no? Y ahorita nos estamos dando cuenta del resultado. O sea, cancelar Netflix, estás diciendo. Fíjate, es una buenísima pregunta, ¿no? Porque usualmente esa conversación, ¿no? Netflix, cafés, cualquier otra cosa, ¿no? Usualmente la usamos de una forma, yo creo que escéptica, y es bueno cuestionarlo, pero el mensaje de finanzas personales recibe una tremenda injusticia. Y la injusticia es que en ningún momento queremos decir que la persona cancele las cosas que le agregan valor, que le traen gozo, ¿no? La vida es muy corta para no hacerlo. Pero lo que tiende a pasar es que en el afán de decir, oh, yo puedo hacer lo que quiera, en verdad intentamos hacer lo que queremos, cuando la realidad es que con las finanzas puedes hacerlo todo, pero a veces no todo al mismo tiempo. Entonces siempre hay intercambios. Imagínate si los gobiernos entendieran que para todo hay un intercambio, y si la población entendiera que si un gobierno te está ofreciendo X, usualmente hay un intercambio con Y, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Alguien dice, bueno, debería cancelar Netflix. Yo te diría, bueno, ¿qué es prioridad para ti en tu vida? Número 1. Número 2. Veamos tus ingresos, regresemos al presupuesto, ¿no? En base a ese presupuesto, ¿habrá algún espacio ahí donde puede estar sin ningún problema? Y te digo, la mayoría de personas, el caso de Netflix es excelente. ¿Por qué? Porque Netflix tiene la habilidad de la cancelación en tiempos de crisis, que obviamente en esta en particular, muchas personas dicen, ni loco cancelo Netflix, lo necesito para estar en casa. Pero digamos que alguien ahorita no puede pagar Netflix. Tú lo puedes cancelar y se acabó. O sea, no hay una deuda detrás de eso. No hay intereses que te van a cobrar. Por otro lado, regresemos al ejemplo del carro financiado. Ese carro no es líquido. O sea, ese carro no puedes llamar hoy o hacer un clic en la computadora y decir, cancelo la membresía del acceso a ese carro, ¿no? No sin tener consecuencias graves en tu récord financiero, en tu vida. Entonces ahí ves una diferencia, ¿no? Son esos gastos que a la hora de la crisis puedes cortar. Ahorita a mí esos tienden a no preocuparme, porque cuando hablamos del costo operativo, lo que en inglés se llama el overhead de una familia, todos los fijos son los que tienes que pagar, haya crisis de coronavirus o no. Y las personas ya se dieron cuenta cuáles son, ¿no? El alquiler, la hipoteca, la luz, el teléfono. Incluso la luz podrías decir, bueno, la cancelo y no la tengo, ¿no? Pero obviamente metemos ahí un punto de sobrevivencia. Pero todos esos que a puro tubo tuvimos que pagar el 1 de abril, ese es tu costo de operar, ¿no? Tu overhead mensual. Muy pocas personas saben cuál es ese estimado. Y usualmente es un poco variable, ¿no? La luz varía un poco, el teléfono puede variar un poco, incluso hasta el combustible. Pero el resto usualmente es bien predecible, ¿no? Hipoteca, renta, seguros, esto, el otro. Cuando la persona ya sabe eso, el resto, Netflix y cualquier otra cosa variable, es más fácil meterlas dentro del presupuesto porque sabes que a la hora de que hayan vacas flacas las puedes cancelar sin mayor consecuencia. Entonces yo no me opongo a Netflix, no me opongo incluso, porque si tú lees mucho de la literatura de finanzas personales,
Y es un excelente ejemplo, que usualmente lo que queremos es usar ilustraciones para que las personas tengan ese momento bombilla de decir, hombre, ahí hay un montón de plata que se me está yendo. Pero el otro concepto que usamos o el otro referente es la comida en la calle, ¿no? Salir a comer versus cocinar, que claramente tiene, ahí sí que tiene un impuesto. Dale. No, que por suerte aquí no va a ser un problema. Esperemos que no, ¿verdad? Hasta el momento, al momento de esta grabación, que en esta crisis estamos, ahí sigue navegando todo día por día y afortunadamente hasta ahorita eso no es problema. Pero lo bonito de eso es yo decía de gasto, porque no puedes ir a comer a un restaurante, pero igual está takeout y todo eso. Sí está el takeout, ¿verdad? Pero imagínate, agarremos el takeout de restaurantes. La ventaja de eso, o sea, a pesar de que mucha de la literatura de finanzas personales nos dice no lo hagas o redúcelo hasta donde ya no, nuevamente regresa a decisiones personales, prioridades también, pero no me preocupa tanto porque a la hora de un coronavirus tú puedes simplemente dejar de hacerlo. Entonces compara otra vez el ejemplo del carro financiado. Eso sí me preocupa. O por ejemplo, una hipoteca que esté demasiado extendida o demasiado al límite del poder adquisitivo de una familia. Eso me preocupa más. ¿Por qué? Porque llega el coronavirus y eso lo tienes que pagar versus tu comida que te gastabas antes, qué sé yo, 100, 200, 600, 800, hasta $1,000 en comida en la calle. Ahorita quizás a la persona le bajaron los ingresos y dice básicamente lo único que tengo que hacer es dejar de salir y hay una solución inmediata. Entonces cuando navegas todas tus decisiones financieras con la idea de, o la pregunta más bien dicho es, si hubiera un coronavirus, ¿podría dejar de pagar esto? Y si la respuesta es no, tienes que ser más cauteloso, ¿verdad? Tienes que estar más cauteloso porque obviamente sí va a tener un impacto en tus finanzas. Y lo que tiende a pasar, Daniel, es que, y es triste esto, ¿no? Porque rara vez cuando la persona no considera estos puntos, rara vez está haciendo lo que debimos haber estado haciendo para esta crisis, que es ordenando finanzas, ahorrando e invirtiendo, ¿no? O sea, tienden a ir de la mano, ¿no? Sí, y una pregunta, y aquí tal vez ya nos estamos metiendo a un poco finanzas personales, pero si hay algún tiempo para hacerlo pero finanzas personales en general, pero si hay algún tiempo para hacerlo es ahorita. Para alguien que estaría arrancando otra vez con esto, ¿verdad? Ahorita que se vienen tiempos difíciles, ¿hay algún, digamos, cómo diría yo, alguna fórmula a seguir, por decirlo así, un playbook, un guidebook que te dice, hey, deberías destinar X porcentaje a tu renta, X porcentaje de lo que ganas debería ir a ya sea ir al para súper o X% a lo que sea entretenimiento, o sea, ¿hay alguna guía a seguir con eso? Sí los hay y lo único que se requiere es una búsqueda en San Google y vas a encontrar N cantidad de recomendaciones. Usualmente los lineamientos son bien similares, 25, 30% en vivienda, 5, 7, 8, 9, 10% en comida, 15, 20 en transporte y así te vas. Mi recomendación es que el porcentaje debe ser lo menos posible. Así de sencillo. O sea, imagínate a alguien, y obviamente aquí nos metemos a la consideración de ingresos, pero cuando tú tienes ese como tu norte, tienes ese escepticismo necesario para esas decisiones. Entonces, cuando dices lo menos posible es, imagínate a alguien, a modo de pensamiento y de ejemplo, alguien que puede vivir en gastos fijos. O sea, otra vez regresemos a esos elementales que si hubiera un coronavirus tienes que pagar. Lo puede reducir a 10%. Resulta que el 90% de sus ingresos él puede hacer lo que se le dé la gana con ello y tener lo que todos creo que aspiramos es tener decisiones de vida, ¿no? Entonces cuando ves eso dices, hey, ¿qué pasa si esta fórmula me está recomendando 30% en vivienda, pero yo logro encontrar 20%, 15%? Mejor aún. Eso es un lado. Por otro lado, aquí lo importante es la consideración de las circunstancias personales. ¿Por qué? Porque resulta que si te vas con ese, usualmente, y te lo digo que lo que tiende a pasar es que si tú le das los lineamientos a una persona, lo que va a hacer es que va a decir, si le dijimos 30%, va a agarrar su ingreso y va a decir, bueno, ¿cuánto es 30? Y va a querer meter ese rubro en esa misma cantidad.
sin pensar, bueno, ¿qué preferencias de vida tengo yo? Entonces, yo personalmente, si alguien viene y me dice, mira, yo me estoy gastando 50% de mi ingreso en vivienda, pero eso significa que no tengo que pagar gimnasio, no tengo que pagar transporte, es decir, no tengo ni siquiera que tener carro, no tengo que tomar tren, no tengo que tener estos gastos alrededor del transporte. Ahí ya tienes un lineamiento interesante, porque entonces si la recomendación tradicional es de 25-30% en vivienda y de transporte de 15 a 20%, ¿qué significa ahí? Tienes más o menos un 40-45% para destinar a vivienda, porque no estás recurriendo al uso de transporte, si fuera el caso de una persona. Por otro lado, si alguien dijera, logro reducir mi vivienda de forma tremenda, pero tengo que aumentar el costo de transporte, ahí son números que uno puede jugar. Ahora, el más importante, yo creo que es algo que distingue a la asignatura pendiente, es que a mí no solo me gusta que la persona considere los números, a mí me gusta que la persona considere el tiempo que le van a tener que dedicar a cada actividad y a cada decisión. Entonces hay personas que prefieren ahorrar en el rubro de vivienda a raíz o al costo de vivir más lejos de donde tienen que estar, lo que significa que tienen que estar más tiempo transportándose de punto A a punto B. Y si bien están siendo frugales con el costo financiero, no están necesariamente cuidando el costo de tiempo, ¿no? Que usualmente ese es el único recurso que no podemos obtener. O sea, literalmente ahorita el gobierno de los Estados Unidos va a imprimir de forma digital usualmente ahí sí que fueron 2 trillones de dólares. Sí. Fáciles de hacer. Obviamente futuras generaciones van a pagarlo. Pero lo que sí no puede hacer el gobierno de los Estados Unidos es imprimir tiempo. Entonces regresamos a cómo estas decisiones van a impactar el tiempo que yo tengo disponible para adquirir más libertad. Sí, y solo para cerrar esto, si bien me estoy metiendo un poco técnico, pero para cerrar lo que estabas hablando ahí de ese punto, vos usualmente ¿cuánto es lo que recomendás? O bueno, no vos, pero digamos en un mundo perfecto, alguien que quisiera, ¿cuánto es lo ideal? Obviamente lo ideal es lo más que se pueda, pero en porcentaje lo que uno gasta, ¿cuánto debería estar destinado al ahorro para exactamente estar un poco mejor preparado para este tipo de situaciones? Mira, algo lindo de pensar en esta crisis es que nos hace, ahí sí que nos revaluar hace todo. Revaluar todo, ¿no? Y cuajar los puntos y entenderlos, va a decir, hombre, si tan solo. Agarremos el 10%, ¿no? Bien sencillo. Y obviamente uno dice sencillo. No es sencillo. O sea, las finanzas son bien difíciles porque van acompañadas de comportamientos, hábitos, relaciones. Es decir, si alguien tiene familia, no solo tienes que hacer esa decisión con tu pareja, sino usualmente esas decisiones impactan a los hijos, si hay padres involucrados, de la misma forma. Pero pensemos así bien sencillo. Si hubiéramos usado ese lineamiento del 10%, hombre, ahorra el 10% de todos tus ingresos familiares. Mensual. Significa que cada año estarías terminando con 120% de tus ingresos anuales, ¿no? Es decir, un sueldo más un 20% de ese sueldo al año. Acabamos de navegar casi 10 años de prosperidad exagerada, que la persona se sentía súper empoderada. Si hubieran hecho eso cada mes del año, de los últimos 10 años, a un 10%, nos indicaría que hoy en esta crisis alguien tendría un año entero para navegar la crisis. O sea, no es nada del otro mundo. Imagínate qué sencillo si lo quieres ver con un porcentaje. Si nos vamos al 5%, ese mismo ejercicio nos hubiera llevado a 6 meses de gasto. Si nos vamos a un 2.5%, ese mismo ejercicio nos llevaría a 3 meses de gastos, que es justamente lo que la mayoría de personas ahorita no tienen. Sí, cabal. Y mira, otra sugerencia para alguien que tal vez se va a meter a esto. Obviamente hay N cantidad de apps. Yo he usado unos y la verdad algunos hasta lo hacen bastante fácil ahorita, que uno pueda seguir lo que está gastando, donde hasta puedes tomarle foto a la factura y te lo va agregando. ¿Hay algún app o algo que vos recomendés que haga todo esto un poco más fácil? Yo te pregunto, ¿cuándo esa app que mencionas, cuándo fue la última vez que lo usaste?
Hace años. Años. Usualmente la persona me dice meses. No, sí, o sea, más de un año, pero he usado varios. Mira, ahorita se me olvidaron, pero hay uno que se llama Expensify, que es más como para seguir cuando vas de viaje o cosas así. Claro. Pero dirías que fue hace un rato, ¿no? Sí, Okay. 3, 4 años. Imagínate, y esa es la respuesta que, de hecho, la prueba es, lo he repetido en N cantidad de episodios, en los cursos que he hecho lo menciono también. En la universidad me pasa, ¿no? Cuando los estudiantes ya sea me preguntan, bueno, ¿qué app? O cuando les lanzo yo la pregunta y la respuesta va en la misma línea, ¿no? Me dice, Sí. ya ni me acuerdo, ¿hace cuánto? Yo, en base a eso, soy bien escéptico de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque si estudiamos la forma en que nuestros teléfonos inteligentes están configurados, tienen demasiadas distracciones. Es decir, ¿quién quiere hacer el presupuesto? ¿Quién quiere documentar gastos? Cuando tienes esa sabrosa actualización de Facebook o de Instagram o ese correo electrónico que acaba de llegar, usualmente eso interfiere. Porque estás ahí, sí que el día a día es como es, ¿no? Es tenso, hay pendientes, esto, el otro. Entonces tiende a no funcionar. A mí me gusta recomendar empezar ya sea con papel y lápiz porque ese mismo ejercicio aburrido lo que hace es que te forza ahí sí que apagar todas esas distracciones, poderte sentar y decir, ok, ¿qué es lo que está alrededor de mis números? O la otra es un Excel, bien sencillo. Usualmente las personas que están usando un servicio como Gmail pueden accesar en Drive un Excel y abrirlo. No tiene que ser nada sofisticado. Una columna gastos, en otra columna, una columna ingresos, descripción de gastos y en la otra salidas y en la otra cuánto está disponible y así lo puedes ir monitoreando. El uso de la aplicación, lo que tiende a pasar es que si tú estás en la tienda y lo acabas de comprar, en teoría deberían de funcionar muy bien, pero nos damos cuenta que no están funcionando precisamente porque ese no es un problema de hardware, sino más bien de un software, y ese software no es un problema de software, porque obviamente ya está la herramienta digital, pero es del hardware de nuestros hábitos, que no estamos acostumbrados a hacer esto. Entonces te pongo un ejemplo. Para mí, si yo me pongo a usar una aplicación, pues ya tengo ya años, te diría que arriba de media década de estar haciendo este ejercicio del presupuesto y control de gastos. Yo creo que ya no me preocupa que lo voy a dejar de hacer. Solo a mí me gustó mucho de la forma en que lo estamos haciendo. Y no he visto lamentablemente mucho éxito con las personas que me cuentan que usan la aplicación. Hay demasiada distracción. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Si quieren probar la aplicación y no lo están haciendo, o sea, es decir, no han hecho este ejercicio, dense el beneficio de la duda de probar estos métodos arcaicos. Si no les gustan, luego de unas semanas, unos meses, lo bonito es que pueden regresar a hacerlo. Pero lo que tiendo yo a ver es que una vez la persona lo prueba, la emoción de saber a dónde se va cada centavo es suficiente para alimentar la continuidad de este hábito. Entonces, lamento no poder darte una aplicación específica. Es bien fácil, ¿verdad? O entrar y buscar en la tienda de apps. O por lo menos no me vas a dar una hasta que alguien sea sponsor en tu podcast. Ahí se vas a estar recomendando. Fíjate que ni siquiera. Y yo traería ese punto, ¿no? Que es importante que para las personas que espero en esta crisis sirva como inspiración para esa aplicación de nuevos hábitos. Sean escépticos con todo lo que escuchan, ¿no? Ya sea si ambos Danieles o Rodrigo recomiendan tal o cual cosa, especialmente en el ámbito financiero, ustedes escuchen, pero lo más importante es que lo procesen con su filtro de pensamiento crítico y con sus prioridades de vida, ¿no? Porque entonces claramente sí van a haber personas que van a decir, mira, a mí me funciona, especialmente porque todo lo hago de forma digital, yo soy un poquito más arcaico, ¿no? Entonces, te diría que voy a tener una recomendación de aplicación cuando consistentemente yo vea que las personas me dicen que el último día que la usaron fue ese día de la pregunta, pero lamentablemente la respuesta es semanas o meses atrás. Entonces nos quedamos ahí con una incógnita, ¿no? ¿Vos usás Excel o...? Puro Excel. Excel, en serio. Es que fíjate, yo Excel... Yo manejaba Google Spreadsheets porque es fácil en el celular tenerlo. Pero la verdad, lo hacía cuando yo hacía mis cosas que sacaba mías y tenía que tener un balance. Pero igual, en usarlo en el teléfono se me hacía muy
no era tan fácil, ¿verdad? La verdad, a mí se me hacía un poco muy cumbersome hacer eso. Yo creo que cuando haga esto, tal vez voy a recurrir a lápiz y a Sí, y te digo, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 2 métodos que hemos probado. Tenemos la libretita, es una libreta chiquita que tiene un espacio para un lapicero. Y eso permite que nuevamente una libretita pues no puede producir una red social, un video en YouTube. Entonces vas a lo que vas, número 1. El número 2, entonces eso nos funcionó por mucho tiempo. Lo que luego nos pasó más o menos hace un año, sacamos una tarjeta de crédito para hacer todos nuestros pagos con la tarjeta de crédito. Entonces, pues esto a la luz del presupuesto mensual. Entonces, sabemos cuánto se va a gastar ese mes para poder hacer lo que todo el mundo dice que hace, pero usualmente eso no sucede, ya que lo contrario, las tarjetas de crédito no serían tan rentables, que es pagarlo a fin de mes. Entonces, al hacer esos pagos, uno dice, bueno, pero es que la tarjeta de crédito te metes al estado de cuenta y ya vas a ver cuánto gastaste. Y claro que lo puedes ver, pero el llevar tu propio control permite ese monitoreo y esa constante modificación durante el mes, en lugar de solo llegar a final del mes y decir qué pasó aquí, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros corroborar qué cargos están haciendo. Interesantemente, a veces cuando no llevas tu mismo control de gastos, la tarjeta puede haber un cobro que o no se dio el reembolso, o un cobro que se hizo 2 veces, y muchas veces las personas ni cuenta se dan, y esto es porque no llevan ese control específico detallado de qué. Entonces lo que hacemos es, hacemos varios gastos con los recibos, regresamos y te toma 4 o 5 minutos a lo mucho en el día. Los pones, ¿verdad? Los documentas en el Excel y ya estuvo, bien sencillo. También tenemos una bolsita de esas Ziplocs donde los recibos de cada mes están. Entonces, si hubiera que hacer una devolución o confirmar algo, pues ahí está también. Pero usualmente la persona se opone a decir, oh, pues que no tengo tiempo. Realmente no es mucho. Te digo que algunas veces nos pasa que a lo mucho pasará una noche, ¿no? Un día, 2 días de no documentarlos, pero todo está en la billetera, entonces solo es de regresar. Ya cuando pasa de 2 días ya se vuelve bien complicado, ya ni te acuerdas en qué gastaste. Pero otra de las virtudes de un documento en Excel es que puedes abrir un folder. Entonces te pongo un ejemplo. Nosotros podemos, si tú me dices cuánto gastaste en el supermercado en el mes de marzo del año 2016, yo te puedo decir exactamente cuánto gastamos y te puedo dar una fecha de cuánto gastamos en tal compra. Sí, pues, en tal, sí es más fácil contabilizarlo. Puedes ir a verlo todo, ¿no? Entonces, obviamente, la idea es que no estés constantemente regresando, pero sí te da esa habilidad de tener esos controles, de tener tu data y saber, ok, aquí es donde se está yendo la plata, y para ello, con ello, puedes estar constantemente evaluando dónde hay áreas de mejora. Y donde hay hoyos usualmente, ¿no? Hoyos financieros, y donde hay que ponerle un parche, hay gastos que hay que eliminar, modificar, subir o bajar. Sí, o sea, básica, y también, o sea, lo que me queda de lo que has dicho, que mucha gente, la verdad, hace esta pregunta queriendo como dirían en inglés, queriendo un magic bullet, ¿verdad? Algo que te lo vaya fácilmente solucionar el problema. Y a veces las explicaciones bastante simples, ¿verdad? Que vos decís, como vos dijiste, las más simples y aburridas. ¿Qué cosa? Como lavarte las manos, ¿no? Sí. O sea, gente es como que, bueno, y de verdad es eso. Pero bueno, pero sí, a veces, la verdad, sí es tan simple como eso. Y yo creo, como ya vamos por 1 hora, que aquí lo vamos a ir terminando el podcast, y tal vez en unos meses te traemos de regreso para ver cómo está el panorama y a ver qué otros consejos puedes dar ahí. Pero de todo lo que nos has contado, que nos contaste ahorita, ¿qué advice le darías a la gente? Si hay uno o dos, o sea, que le dirías a alguien que sí, de cómo meterse de lleno en esto y cómo, ¿verdad? Me encantaría. Ajá. La pregunta, un profesor de economía, y aquí lo hago con la salvedad que hay que cuestionar a los profesores, hay que saber si la vida de los profesores que tenemos
es una vida que nosotros quisiéramos ahí sí que emular en algunos aspectos, y si es así, pues vale la pena ponerles atención. Pero una vez un profesor de economía le preguntó a un grupo de estudiantes de MBA y les dijo ¿qué es riesgo? Y aquí te pregunto a ti, ¿qué crees que respondieron los estudiantes? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Bueno, me imagino que lo primero a donde va uno, si no es términos de finanzas, pero es algo así abierto, yo diría que es un riesgo, la muerte o algo así, o algo relacionado a eso, pensaría yo que iría uno primero. ¿Y en términos financieros? En términos, yo creo que lo primero que pienso, si me decís qué es un riesgo en términos financieros, bancarrota, pienso yo el mayor riesgo, lo primero que se me viene a mí. Y es usualmente lo que es esas respuestas que le dieron a este profesor. Y él les dijo, señores, el riesgo no es eso que están diciendo. El riesgo es tener solo una fuente de ingresos. Ese es el mayor riesgo. Entonces, ¿qué dejaría yo como consejo? Es que si logran dejar que ese concepto les penetre la mente y el corazón, les va a llevar a acciones bien positivas. ¿Por qué? Porque ahorita te das cuenta que en los últimos 10 años, las personas que solo tenían una fuente de ingresos, te das cuenta que solo se requiere un poder de decisión, sea un comité, sea quien sea, pero al final es una persona, un trabajo que digan adiós y se acabó. Eso es riesgo. Entonces, ¿qué animo yo a las personas a estar conscientes de? Es que si entiendes que el solo tener una fuente de ingresos es riesgo, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo me empiezo a diversificar en mis ingresos? Y aquí Ahora, lo bonito es que... Dale. No, que te iba a preguntar, que obviamente, gente, yo creo que lo primero que diría alguien es, oyendo en Guatemala o en Latinoamérica, es, ok, pero eso es bien fácil diciendo en Estados Unidos, entonces en países primermundistas, donde la verdad sí puedes hacer trabajos hasta, digamos, en Fiverr o en donde sea y puedes fácilmente cobrar, o sea, ¿me entendés? De que donde está todo mucho más digitalizado y hay más esa habilidad. Entonces, ¿cómo le responderías a alguien si te dice, hey, pero estando en Guate, donde ya es difícil conseguir un trabajo, o donde hay un trabajo que tengo que trabajo de 8 a 5, de 9 a 5, como sea, o sea, ¿qué recomendás vos o qué tan viable, qué sugerís como para poder lograr tener un segundo ingreso? Me encantaría. Mira, primero retaría que primero no es fácil, ¿verdad? Es sumamente difícil, especialmente cuando empezamos a ver la coyuntura de cada país, cada región. Yo le apelaría a la persona a pensar que, y yo creo que tú y yo que ya tenemos un ratito de estar en este país, podemos validar es que la ventaja que tiene una economía como la de Guatemala es la falta de regulación. Entonces ahí hay una oportunidad. En cambio aquí en Estados Unidos necesitas una licencia hasta para estornudar, ¿no? Eso yo sé que no es muy apropiado decirlo ahorita con el coronavirus. Sí, bueno, falta de regulación si vas a hacer cosas, no voy a decir ilegales, pero como que trabajos aquí y ahí donde te van a pagar. Correcto. Y no tiene que ser todo un proceso como aquí puede ser. Correcto, que no está regulado, ¿no? O sea, te pongo ejemplos bien sencillos, solo para explicarle a la audiencia el punto de la regulación. Mi mamá tenía un salón de belleza y pues tiene que ser a 10 años o más de ser estilista. Ella jamás tuvo que sacar una licencia. Aquí mi mamá podría ser multada, no sé si arrestada, pero claramente se metería en grandes líos legales si ella se pusiera a cortar pelo a las personas, ¿no? Entonces ahí es donde ves el nivel de complejidad que si bien... el licensing que le llaman, ¿no? Es por todo, ¿no? O sea, tú quieres vender tamales y Dios guarda a alguien se enferma porque entonces... Y eso lo usan como un mecanismo lo usan los que ya son estilistas para protegerse de competencia, ¿verdad? Proteger un gremio, ¿no? Entonces... Eso obviamente tiene sus ventajas y desventajas, pero en Guatemala eso creo que puede ser una oportunidad a considerar, que realmente la mayoría de cosas que allá no existen puede ser una oportunidad de invención para la persona. Entonces, no es fácil. Yo diría, quizás en mi propio testimonio, el podcast nació en Guatemala. Y a pesar de que nació cuando nadie escuchaba podcast, yo dije, algo tengo que hacer, tengo que empezar.
y empezamos, ¿no? Entonces es empezar a uno ser creativo y decir, bueno, qué cosas, uno, me gusta hacer, qué cosas podrían servir a las personas, y tres, para qué cosas soy bueno, ¿no? Entonces puede ser una combinación, pues usualmente el problema acá es que lo pensamos en todo o nada. Usualmente decimos, voy a ser emprendedor, entonces dejo todo y vendo todo y voy, como dice en inglés, I bet the farm, y me voy de lleno. Si las cosas no salen bien, ya se complicó todo. O por otro lado decimos, no tomo ningún riesgo, me quedo en el ámbito de un empleo tradicional, ¿no? Y yo le apostaría a la persona que aquí puede ser con varias cosas. Una persona puede decir, bueno, voy a iniciar este negocito pequeño haciendo el equivalente de los cortes de pelos, o quizás empezando el podcast. A su vez voy a tener este trabajo, a su vez voy a hacer este otro trabajo. Y aquí no necesariamente estamos diciendo tener múltiples trabajos per se, pero es estar consciente de que si tu fuente principal de ingresos es una, estés constantemente buscándolas para que cuando pase estas cosas o una de ellas se caiga, las cosas no se vuelvan tan, ahí sí que tan difíciles, ¿no? Que es cuando pasa momentos como estos. Y el mejor momento de prepararse, ahorita te diría que fue en los últimos 10 años, pero lo bonito ahorita es que hay mucho tiempo en casa. Y la realidad es que el internet sirve como una aplanadora mundial donde realmente la persona que esté en Guatemala, la persona que esté en Estados Unidos, tienen el acceso a la mismísima plataforma que es el internet. Obviamente hay algunos servicios que a veces son más fáciles de gestionarlos desde acá, pero si lo vemos del puro acceso a internet, funcionan. Plataformas como Fiverr, muchas personas están trabajando desde países como Guatemala. Yo una vez hice un diseño en Fiverr de la carátula del podcast y la persona que me lo terminó haciendo fue una persona en Colombia, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad, pero comienza con la mentalidad. O sea, ahorita lo bonito es que esta crisis nos cuestiona esta idea de que existe tal cosa como un trabajo seguro. No existe, Daniel. Acaba de salir en el día de la grabación de este podcast que muchos doctores en Estados Unidos empiezan a perder trabajos. ¿Por qué? Porque el hospital no está teniendo los fondos para mantenerlos ahí, porque todo se está yendo en el esfuerzo, se está yendo al coronavirus. Mucho de las cirugías han bajado. Electivas, por decirlo así, los elective surgeries, no se están haciendo, entonces han bajado. Entonces ahí es donde te das cuenta que nos han enseñado que la forma más segura es tener una fuente de ingresos, y realmente esta crisis nos prueba que no lo es. Y la otra, te diría, para comenzar, para las personas, es que no se afanen con querer lograrlo de la noche a la mañana. Yo creo que los primeros $50 son, creo, los más emocionantes, o el primer billete de $10 que te entra en tu primer aventura. Es un precedente lindo que no hay que olvidar y seguir afianzándolo, ¿no? Usualmente los grandes proyectos no se construyen de la noche a la mañana, y el error más grande, creo yo, en esta diversificación de ingresos es que pensamos, si no lo logro mañana, nunca va a funcionar. Y te digo que no es así. Usualmente va a requerir bastante tiempo y creatividad. Es difícil, Daniel, pero se puede. Sí, y yo solo para agregar eso que dijiste ahí, como vos dijiste, el internet, ya hay tanto curso que uno puede tomar, incluso certificaciones que uno puede tomar en línea, incluso ahí Udemy, ahí, que es una... ¿Vos en dónde tenés tus clases? ¿Es ahí en Udemy o en dónde? En Teachable. En Teachable. Bueno, Udemy es otra plataforma similar, pero que tenía una oferta, y yo, pues siempre hay un par de cosas que he querido aprender, ¿verdad? O sea, quería mejorar, porque a veces lo he usado en trabajos, mi conocimiento de Google Analytics y cómo funciona Google AdWords, y están teniendo ahí ofertas de cursos que valen $200 por $10.99. Agarré un par ahí. O sea, obviamente no estoy diciendo que me voy a volver un experto en Google AdWords o experto en Google Analytics, pero son cosas que uno puede agregar conocimiento que después pueden hacer la diferencia, o uno puede ir sacando ahí, como vos decís, se abren puertas para uno poder sacar un segundo ingreso. Y otra cosa que creo que bastante gente a veces no sabe es, hay tanto, bueno, y ahorita obviamente va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque medio mundo va a estar buscando por trabajo, pero hay bastantes empresas que buscan trabajos remotos, ¿verdad? O sea, que buscan empleados remotos, ya sea por
por sacar yo qué sé, ciertos trabajitos. Y no hablo de Fiverr, sino ya sea, puede ser de traducción o de editar ciertas cosas que no es rocket science, como dirían aquí, ¿verdad? Que no es nada difícil. Y es solo de buscar de eso en línea, que a veces yo creo que la gente se sorprende cuando les decís de esas cosas. Incluso algunas son solo, digamos, yo he visto que buscan de esos helpdesk, gente que va a contestar preguntas y buscan específicamente personas que estén en países latinoamericanos porque quieren servir un cierto horario o porque necesitan que gente hable español, pero solo para agregar eso ahí. Pero bueno, yo creo que ahí vamos a ir cerrando este episodio. Daniel, otra vez muchas gracias por estar aquí. Antes de irnos, si nos pudieras decir en dónde te puede encontrar la gente. Obviamente ya mencionamos tu podcast, La Asignatura Pendiente, pero decirnos en dónde pueden encontrar eso y algún website que querrás dar. Me encanta, ¿no? Pues gracias, para mí un honor. Me emociona compartir este mensaje. No me emociona las circunstancias bajo las que se está compartiendo esto, pero es lo que es, ¿no? El sitio es www.laasignaturapendente.com o pueden ir a Google y solo poner La Asignatura Pendiente y los primeros enlaces deberían de ser los del podcast en iTunes, en todas las plataformas de podcast deberían de poder encontrar La Asignatura Pendiente y ahí tienen 200, al momento de esta entrevista tienen 264 episodios, uno semanal. Hay una combinación de crecimiento personal, financiero, hacemos muchos de viajes también, siempre tratando de meter el aspecto económico con el de crecimiento personal. Y para esta crisis, especialmente si la persona lo está escuchando a tiempo, tenemos 6 cursos disponibles a $1. Hemos bajado al suelo. Yo lo ibas a subir a $100 ahorita que la gente más lo necesita. Eso es unos momentos, ¿verdad? Donde justamente ese remedio es necesario, pero la realidad es que todos estamos en una crisis, ¿verdad? A todos nos va a afectar esto y yo lo seguí de varias personas que sigo donde ellos hicieron algo muy similar. Y yo creo que la gente lo recuerda. Y yo quiero que el podcast y la asignatura sea recordado como un recurso que en los tiempos, a pesar de que de cierta forma es un momento como de te lo dije, ¿no? Esto ya se venía. Hay una medicina bien clara ahí y no era el momento de elevar los precios porque claramente si la persona ahorita tenía una asignatura pendiente, yo prefiero que esos $100, esos 50 o esos 20, tenemos cursos de 20, de 50 o otro de 100, los usen para asegurarse que su familia esté bien. Eso es lo más importante ahorita. Incluso yo ofrezco, y lo he dicho en el podcast, si alguien dice no tengo ni ese $1 ahorita para tomar ese curso, igual lo pueden obtener, solo me tienen que escribir y yo les hago llegar un enlace donde no habría ningún costo en eso, porque al final lo importante es el compromiso y ese $1 es para el compromiso, ¿no? Que la persona le dé el seguimiento y lo pueda tomar. ¿Cómo encuentran este curso? Dijiste que está en teachable.com. Igual, no, van a la página principal que es laasignaturapendente.com Ahí lo encuentran también. Y ahí están el enlace para los 6 cursos y ahí tienen, creo que hay tarea con los 264 episodios y los 6 cursos hasta para que se acabe la crisis, ¿no? Excelente, está bueno. Y yo pues les voy a recordar a todos que también como el podcast de Daniel, La Asignatura Pendiente, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Estamos en SoundCloud, en Spotify, en iTunes, Stitcher y en Evox. Nos pueden buscar como Fabricantes de Miseria. Estamos en Instagram y Facebook como Fabricantes de Miseria. Y en Twitter es donde más estamos más activos, diría yo. Ahí también o pueden buscar Fabricantes de Miseria, pero también nuestro nombre es FabriPod. Entonces nos pueden encontrar ahí. Otra vez, Daniel, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Which side are you on, boys? Which side are